Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Soy Jaime Vicente Chagüe. En esta ocasión comparezco una vez más a petición de Eduardo de México. Eduardo nos ha pedido que hablemos de una película de 1990 dirigida por Francis Ford Coppola, reestrenada este pasado 2020 con un nuevo montaje, protagonizada por Al Pacino, Andy García, Diane Keaton, Eli Wallach, Sofía Coppola en los papeles principales. Una película que hasta ahora se llamaba El Padrino 3 y que a partir de ahora, o no, ya veremos, conoceremos como El Padrino 3, epílogo, la muerte de Michael Corleone. Eduardo nos ha pedido una videocrítica especial porque dice que hagamos una comparativa entre los dos montajes, entre el original de 1990 y el que prácticamente acaba de lanzar Francis Ford Coppola 30 años después de la película. Si nos ciñéramos exclusivamente a eso, es posible que este vídeo no durara más de 7 minutos. ¿Por qué? Porque no estamos ante una versión del director tipo George Lucas, tipo Star Wars y demás, afortunadamente. De hecho, estamos ante una película que, al contrario de lo que suele suceder con los Director's Cuts, tiene una duración sensiblemente menor que la versión original, concretamente unos 12 minutos. De las 2 horas 50 que duraba la del 90, se ha pasado a las 2 horas y 37 minutos de la actual. Las diferencias se centran sobre todo en el principio y en el final, como dentro de un ratito vamos a ver. La gran pregunta que hay que hacerse en estos casos: ¿merece la pena? Personalmente no soy un fanático de las versiones del director, salvo algunas excepciones, tipo Blade Runner, que también me gustaba en realidad la versión que se estrenó en salas, pero las sucesivas que se han ido estrenando, y concretamente ya la que parece definitiva de Ridley Scott, sí que suponían cambios muy sustanciales con respecto a la primera versión. Además es algo que perfectamente puede ser objeto de debate. Oye, ¿qué versión de Blade Runner te gusta más? Pero en el resto de casos yo me suelo quedar con lo original. Sin ir más lejos, tenemos también un caso protagonizado por el propio Coppola y sus Redux de Apocalypse Now, que introducía, si os acordáis, entre otras, aquella secuencia perdida de los franceses. Era interesante lo del Redux, pero para mí, en lo personal, tampoco suponía una revolución que me iba a hacer abrazar esa película, esa nueva versión, como la definitiva, única y verdadera. Creo que detrás de los Director's Cuts también hay mucho de marketing, mucho de exprimir la gallina de los huevos de oro, y dicho sea de paso, tengo que deciros que me parece maravilloso. Diréis, ¿te estás contradiciendo, Jaime? Posiblemente, pero lo voy a intentar razonar. Por mi parte, bienvenidos sean todos los montajes y remontajes que Coppola quiera llevar a cabo, salvo que se le vaya la olla y acabe desvirtuando el sentido original de la película, claro. Cosa que creo que aquí no ocurre. Y digo que bienvenidos sean porque solo por el hecho de ver otra vez en pantalla grande una película como la que nos ocupa, merece la pena volver a emprender este viaje. A mí dadme un Padrino 3 antes que 100 de las medianías actuales que nos tragamos a día de hoy. Porque independientemente de que el nuevo montaje aporte más o aporte menos, creo que El Padrino 3 no ha sido nunca tratada con toda la justicia que debería. Y además no ha sido bien tratada por un defecto enorme, un defecto gigantesco, insalvable, pero totalmente injusto. Y es por el mero hecho de ir detrás de dos películas como El Padrino 1 y El Padrino 2. Por otro lado, es irremediable. Tenemos al mismo director, tenemos casi a los mismos actores, tenemos al mismo guionista, Mario Puzo, tenemos incluso al mismo director de fotografía, el enorme Gordon Willis. ¿Es peor que las dos anteriores? Definitivamente sí, y luego os voy a intentar razonar el porqué. ¿Es una estupenda película de gángsters? Por supuesto. Pero es cierto que al final se ha quedado como el patito feo, como el Fredo de la familia Corleone, para entendernos.
Pese a las nominaciones a los Oscar, que acabó llevándose, si no recuerdo mal, en aquella edición el Bailando con Lobos de Kevin Costner, creo que no se la ha tratado con toda la justicia que merecía. Hay que decir que en realidad El Padrino 3 no era un proyecto que a Francis Ford Coppola le entusiasmara demasiado en un principio. En una videocrítica que hice hace meses, este verano, de Tucker, una de las primeras además, de Tucker, Un hombre y su sueño, creo que ya lo comenté. Para que Paramount le dejara hacer aquella película de ese fabricante de coches, magnífica, por cierto, y que aprovecho para recomendárosla hoy, Coppola tuvo que decir que sí a dirigir la tercera parte del Padrino, porque el estudio estaba como loco de retomar la saga. Había habido algunas intentonas previas, no habían fructificado con los años. 17 años después, Paramount pensó que era el momento ya adecuado para volver a resucitar a los Corleone. Y creo que en líneas generales se nota que no había un derroche de pasión en el proyecto. En ningún caso desde un punto de vista técnico y artístico. La película es visualmente superlativa, de nuevo con Gordon Willis inspirándose en Caravaggio desde un punto de vista técnico y artístico. La película también desde un punto de vista estructural es un prodigio, con Coppola manejando de nuevo el montaje paralelo como nadie, esta vez con la famosa escena que luego os comentaré. Y alguna otra escena en concreto para mí está entre lo mejor de la trilogía y de lo que ha hecho Coppola en toda su carrera. De hecho, la película además tiene cientos de guiños a las dos obras anteriores. Pero es cierto que muchas de esas cosas las habíamos visto ya en las dos primeras partes. Dos películas, por cierto, que creo que de algún modo reinventan o incluso reconfiguran lo que es la ficción moderna y su dramaturgia. Pensad en todas las series de televisión, y no hablo solo de las de temática mafiosa, como pueden ser, por encima de todas, Los Soprano o Peaky Blinders, que se nutren de estos personajes despreciables desde cualquier punto de vista, moralmente nulos, y que sin embargo nos mantienen enganchados emocionalmente e incluso llegamos a justificar las bajezas que llegan a perpetrar. Michael Corleone era eso, era un tipo que podía ordenar un asesinato totalmente injustificable y despreciable. Acordaos del Padrino 2 y toda la subtrama del senador de Nevada y cómo le acaban teniendo cogido por los higadillos. Y sin embargo ser también una persona que quiere muchísimo a sus hijos y que hace todo lo posible por proteger a su familia. Aunque es verdad que en este caso concreto de Michael y la familia quizá habría un sentimiento ahí más de posesión que de amor. En cualquier caso, es un poco eso. Creo esa es la diferencia entre la tercera parte y las dos anteriores, que sobre las dos primeras podríamos debatir muchísimas horas entre nosotros acerca de lo que mueve a los personajes, sea un personaje como Michael Corleone, acerca de sus verdaderas motivaciones. Y en la tercera, desde mi punto de vista, todo es más cristalino, todo tiene menos aristas morales. Pero vamos ya con las diferencias en esta nueva versión, empezando por el título. Me da la sensación de que Coppola, que siempre se ha sentido un David contra Goliat, peleándose con los estudios con tal de mantener su visión del proyecto intacta, quería sacarse la espinita clavada que tenían tanto él como Mario Puzo con el título. Y era llamarlo como nos ha llegado ahora, la muerte de Michael Corleone. Spoiler, diréis algunos. Tiene truco, es importante el cambio y luego lo veremos. Pero bueno, la diferencia sustancial la vamos a ver sobre todo al principio de la película. En la original, si os acordáis, se abría con la mansión del lago Tahoe, totalmente abandonada, destartalada. Entre los elementos diferenciadores estaban, si os acordáis, esas ventanas que eran muy particulares, con esa decoración que se asemejaba a una araña. Si sois muy fans del Padrino, las tendréis muy presentes. Seguía después la voz en off de Michael, como si estuviera dictando una carta, animando a sus hijos a acudir a esa ceremonia del Vaticano, en la cual se le va a condecorar, mientras vemos también unas fotos de su familia. Salió un plano de las Torres Gemelas y después vemos la
célebre condecoración en el Vaticano en sí, o la célebre condecoración. Estaba también un flashback, por cierto, entre medias de Fredo en la barca, rezando el Ave María el día en que Michael ordena lo que todos sabéis que ordena. Volvemos a la ceremonia, allí aparecen todos los personajes, aparece Joey Sacha, encarnado por Joe Mantegna, que será el turco Solozzo de turno. Vemos también al Neri, personaje, por cierto, por el que siento predilección, incorrompible todos esos años y leal hasta el final a Michael Corleone. Está también su hija Mary, Sofía Coppola, luego hablaremos de Sofía Coppola un poquito. También está su esposa o ex esposa, en este caso Kay, Diane Keaton de nuevo. Por supuesto Connie, interpretada por Talia Shire, hermana en la vida real de Coppola. Ya que menciono, por cierto, el personaje de Connie, lo digo ya, porque si no, no sé dónde lo voy a encajar luego. Siempre he visto en Connie, por lo menos en esta tercera película, como ya no un guiño, sino un abrazo totalmente explícito a Shakespeare, dentro de una saga que siempre ha picoteado mucho en la obra del autor inglés, desde Ricardo III al Rey Lear. Connie sería aquí un cruce entre Lady Macbeth y a su vez las brujas que se le aparecen al propio Macbeth. Cuando la vemos vestida de negro, por ejemplo, es casi una presencia fantasmal en la película, como si el paso del tiempo lo hubiera convertido también en otro monstruo más de la familia Corleone. Pues bien, la diferencia principal en esta nueva versión es que casi todo este comienzo que os he contado se ha eliminado de un plumazo. La película comienza ahora con una secuencia que ya conocíamos y que en el montaje original se encuentra en el minuto 39, para ser exactos, de la película. Es en el instante en el que vemos al arzobispo Hildey, interpretado aquí por Donald Donnelly, ya sabéis, ese arzobispo enganchado al tabaco, dirigiéndose directamente a Michael y pidiéndole ayuda. En ese instante, lo recordaréis, le cuenta que como encargado de las finanzas del Vaticano ha confiado en quien no debería y que ha creado un agujero económico imposible de maquillar. Y es entonces cuando Michael le dice: sí, todo muy bien lo que me estás contando, pero mira, yo te compro la empresa vuestra del Vaticano, Immobiliari, así tú salvas lo tuyo y yo adquiero un negocio 100% legal, porque al final lo cierto es que este nuevo Michael Corleone sí que parece que busca no tanto una redención, porque eso implicaría un sacrificio individual y consciente por su parte. Veremos que hay un sacrificio, pero que él no desea. Pero sí que podemos decir que con esa compra, con ese tejemaneje financiero, lo que está buscando Michael es expiar sus pecados. En ese sentido se ajusta como un guante toda esta intriga vaticana, basada, como sabéis, además en un escándalo real, en el escándalo de la banca vaticana. También, si no recuerdo mal, a principios de los años 80, esta película empieza en el 79, El Padrino 3, si no recuerdo mal. De hecho, aunque no se les nombra por los nombres verdaderos, hay varios personajes del Padrino 3 inspirados en personalidades reales. El papel, por ejemplo, que hace Helmut Berger, que es ese banquero calvo y con bigote, un actor muy mítico, sobre todo de los años 70, del cine de Visconti, está basado en Roberto Calvi, apodado el banquero de Dios, y que murió igualmente en extrañas circunstancias. Y el personaje de la película que recibe el nombre de Lucchesi, y que se nos cuenta no que sea un ministro, que sea un alto cargo del gobierno, nos dicen que de algún modo representa la política italiana, es alguien del gobierno italiano, podríamos decir. Parece estar más que inspirado, al menos desde un punto de vista físico, en Giulio Andreotti, presidente de Italia. Ya se sabía que Coppola quería comenzar así la película, como a lo bruto, o sea, sin prólogos nostálgicos, como el del año 90 y que nos remiten directamente a las películas anteriores, con flashbacks y demás. Y me parece válido porque traza un paralelismo más de la película con respecto a la primera. Si os acordáis, El Padrino, primera parte, arrancaba de un modo similar, con aquel funerario Buonasera diciendo aquello de América ha hecho mi fortuna y pidiéndole a Don Vito que matara a los violadores de su hija. Ya sabéis, pidiendo al Don
un favor el día de la boda de su hija, que eso es algo que personalmente no sabía yo que existía, esa tradición, y que descubrimos en esta película. Muy significativo, por cierto, ya que hablo de la primera, no me quiero enrollar mucho con las otras películas, porque si no, no íbamos a acabar nunca, que El Padrino se abriera con esa frase de América ha hecho mi fortuna. Es una frase que en realidad, en vez de Bonasera, podría haber pronunciado el propio Vito Corleone. Aquí, con este nuevo principio, nos encontramos de nuevo a alguien pidiéndole un favor al don. Y hemos pasado de un modesto funerario a un altísimo cargo del Vaticano. O sea, de algún modo ya te señala lo que ha conseguido Michael con respecto a su padre. Lo alto que ha llegado. Ya no tiene enfrente a un trabajador humilde que le pide poco más o menos una chapucilla de barrio. Tiene frente a él a todo un Estado como es el Vaticano y además de rodillas y pidiéndole un favor. Y además aprovechando esa petición no para hacer un simple favor y decir aquello de algún día cuando te necesite me lo devolverás, etc. Aprovecha ese ruego para hacer un trato multimillonario y además aprovechar y empezar como una nueva vida legal. Es interesante el nuevo comienzo y es perfectamente válido. Pero yo os digo que personalmente a mí no me estorbaba el original. De hecho, no es un cambio tan sustancial, porque acabada esa reunión entre Gilroy y Corleone, se salta a la fiesta en la que, bueno, vemos al principio a Connie cantando esa tarantela, etcétera, lo que ya conocemos. Y por otro lado, además sigue suponiendo un sello de la saga, que es comenzar la película con una celebración, en la que aparentemente es toda alegría, jolgorio y cachondeo, pero que bajo las mesas se están urdiendo tejemanejes turbios. Y, en fin, en realidad, todas esas celebraciones del principio, bien sean religiosas o bien sean festivas, como es en esta ocasión, o un mero homenaje personal, es donde ya se está plantando la semilla de toda la violencia que va a desarrollarse posteriormente. No creo que el comienzo original fuera lo peor de la película, la de 1990, pero en fin, es Coppola y de esto sabe infinitamente más que nosotros. Y es que para mí, lo peor de la película no se va a eliminar, o no se elimina, de hecho, con este remontaje. Y quiero puntualizar muchísimo lo de lo peor, porque utilizando este término puede sonar como que hay que arrojarlo a las llamas del Averno para que se purifique, y de verdad, nada más lejos de la realidad. Honestamente no encuentro, de verdad, en la versión original, nada que me arruine la película. Una muy buena película de gángsters, una cinta de gángsters excelente. Pero sí que hay una cosa que para mí la separa de las dos primeras más de lo que debería. Y ese factor diferencial es Al Pacino. No os asustéis, de verdad. O sea, adoro a Al Pacino. Al Pacino además está magnífico en la película como prácticamente siempre. Es de esos actores que a mí me justifica estar 2 horas o más, como es en este caso, pegado a una pantalla. Pero nunca me ha abandonado la sensación de que más que ver en El Padrino 3 a Michael Corleone, estoy viendo al Al Pacino de los 90 haciendo de Michael Corleone. Y no lo digo solo por el corte de pelo, aunque siempre me ha chirriado bastante. Me refiero más bien a su carácter. Entiendo que Coppola quería mostrar una evolución de su personaje. Se supone que han transcurrido unos 20 años con respecto a El Padrino segunda parte. Es un don, se nos presenta ya envejecido, débil, enfermo y sabedor además de todos los pecados que ha cometido. Pero aceptando todo eso, me cuesta en ocasiones ver a ese tipo tan calculador como frío que veíamos especialmente en El Padrino 2. Siempre me ha parecido que aquí Michael Corleone está demasiado jovial, con mucha menos gravedad, incluso demasiado bromista y sonriente en ocasiones. Pero en fin, pueden ser percepciones mías. A mí no me parece, por momentos, insisto en esto, el mismo Michael Corleone. Eso sí, sí que eliminaría una escena que por supuesto sigue en este nuevo montaje. Es en el momento en Sicilia, donde vuelve Michael Corleone, aquí en la tercera parte, esa Sicilia donde pudo llevar una vida totalmente alternativa con aquella Apolonia con la que se casa y que desaparece en trágicas circunstancias.
Y es en la reunión, aquí en la tercera parte, de Michael con Kay, con el personaje de Diane Keaton. Es el hecho de que Michael se ponga especialmente jugón con ella, que quiera como, en fin, volver a encender la llama del amor que se creía extinguido, y perdón por la metáfora tan sobada y tan cursi. Concretamente me refiero al instante en el que Kay coge un coche, en principio para darse un voltio por Italia, por Sicilia, y de repente el chofer que tiene delante se quita la gorra, aparece un muy sonriente Michael Corleone y le sorprende con algo así como buongiorno signorina o algo parecido. Le faltó solo decir en ese caso el buongiorno principessa que soltaba Roberto Benigni en La vida es bella. En ese momento, mejor dicho, como fan de la saga, la verdad es que sí, en este caso sí que os reconozco que prefiero reprimirlo. Pero insisto en esto. Al Pacino está enorme. Tiene además esos impulsos amenazadores, como del viejo león que de repente quiere recobrar su puesto en la selva. Me creo ciegamente ese momento maravilloso que es la confesión, y tan significativo además en la película, y con el tono que le querían dar Puzo y Coppola, con el cardenal que interpreta Ralph Balón, un trasunto, por cierto, de Juan Pablo I, y cuya muerte, además, desata un montón de teorías conspiratorias por parte de este guión, teorías conspiratorias que siempre han estado ahí. Me creo también a ese Michael Corleone por momentos paternalista con Vincent, el hijo bastardo de su hermano Sonny, interpretado aquí por Andy García, y en el que encuentra esa savia nueva que él considera necesaria para que una familia como la de los Corleone prevalezca en el nuevo mundo. Cómo le da esos mismos consejos a Vincent que él recibía por parte de Vito. Quizá el mejor de la película, el del cual todos nos acordamos, es ese de no odies a tus enemigos porque no te permite juzgarles, que bien podría haber soltado el mismísimo Maquiavelo en El Príncipe. Pero es cierto que, insisto, ya con esto acabo y cierro el apartado, a veces me parece ver más Al Pacino de Esencia de Mujer que al de principios de los años 70, cuando era un intérprete quizá menos histriónico, podríamos decir, pero no por ello menos expresivo, y además con esa fiereza intensa, como una bomba a punto de estallar, que parece siempre en la segunda parte. Como os decía antes, los cambios de esta versión están básicamente en el principio, ya lo hemos visto, pero también ligeramente en el final. Entre medias están todos los highlights, podríamos decir, del Padrino 3, que vienen a ser los mismos y que, si os parece, vamos a repasar rápidamente. A partir de ahora voy a continuar con spoilers, así que si es que alguno de vosotros no habéis visto ni la película original ni el montaje nuevo, voy a soltar spoilers como la mansión del lago Tahoe de grandes, por lo menos. En la película se mantiene Sofía Coppola, por supuesto. Y efectivamente, y vamos ya a señalar al elefante en la habitación, no. Sofía Coppola no está a la altura de su papel. Solo cabe fantasear con lo que hubiera hecho Winona Ryder de no haber dado la espantada literalmente en el último minuto antes de empezar la película. En ese sentido, la verdad es que se le jugaron un poquito a Coppola y a Puzo. En todo caso, y más allá de que Coppola fuera efectivamente nepotista, creo que se cebaron excesivamente con la muchacha. Además, bueno, si algo distinguía también a Los Padrinos era precisamente convertir en el rodaje casi en un clan familiar. A su padre Carmine, su hermana Talia, etc. Pero bueno, es verdad que es un personaje, el de Mary Corleone, quizás demasiado clave como para dejarlo en manos de una actriz advenediza como era la Coppola. Un personaje clave porque además es la tercera mujer en la vida de Michael y quizás su gran amor de verdad. Y como le ocurre, y este es un leitmotiv de las tres películas de Los Padrinos, de la saga en general, son las personas a las que quiere Michael la que van a acabar pagando los pecados de Michael por él, e incluso directamente con sus vidas. De algún modo, esta va a ser la eterna condena de Michael, pero esto ya lo desarrollaremos cuando hablemos del final. Otro de los puntos que, en fin, se mantienen aquí, tenemos a George Hamilton en lugar de Robert Duvall. Es una lástima, porque al parecer la historia original que tenían Puzo y Coppola en la cabeza iba a girar en torno a la relación entre el consigliere Tom Hagen y Michael Corleone, con Tom
ejerciendo de informante para las autoridades. La verdad es que nos pone muy golosos el saber qué habría ocurrido y qué película habríamos tenido allí. Pero Duvall, con todo su derecho del mundo, pidió un salario mejor del que le ofrecieron. De hecho, cobraba prácticamente la mitad de lo que cobraba Al Pacino y se lo denegaron. También sigue la escena del helicóptero, del cual, por cierto, el helicóptero me refiero, nunca vemos mucho. También es una escena muy demonizada hoy en día, porque, y quizá es cierto, parecía más bien una concesión al cine de acción del momento, sobre todo esas películas producidas por Joel Silver, las franquicias tipo Arma Letal o Jungla de Cristal. Es cierto que quizá no acaba de encajar con lo que es la saga del Padrino, pero a mí tampoco me parece tan lamentable como sí les parece a otros. Nadie puede engañarse, nadie puede decir, por lo menos que sea un momento predecible. Sí que eliminaría, cuidado, y eso es importante, y aquí sigue, un momento muy absurdo de aquel tipo, de aquel mafioso, que se agarra a un abrigo y dice, es mi abrigo de la suerte, y luego cae acribillado. Personalmente, de verdad, y que me perdonen ambos, no sé en qué pensaban Coppola y Mario Puzo aquí. Por cierto, y esto es una chorrada enorme, pero bueno, tenía especial curiosidad en saber si se mantenía en el nuevo montaje de la película un fallo de raccord que había en toda esta secuencia del helicóptero. Y efectivamente el fallo sigue. En ese caso, Coppola o bien lo ha pasado por alto o directamente le ha dado igual. Si lo queréis buscar, creo que es en el minuto 57, además exacto. Vemos a Vincent y Michael en el plano, con el primero protegiéndole al segundo, ¿no? Ahí ya vemos además como Vincent se toma muy a pecho en ese sentido su lealtad a Corleone. Sabe que va a ser el padre que en realidad nunca tuvo. En ese mismo instante, al fondo, detrás de un piano, vemos cómo ametrallan a un pobre diablo que tiene un sombrero en la mano. Sin salir en ese segundo vemos el plano de una ventana que está siendo ametrallada. 2 segundos después volvemos a ese plano, de nuevo con Vincent protegiendo a Michael, en el mismo lugar con ese piano, pero detrás del piano no hay absolutamente nadie. Todo esto son 3 segundos. En fin, después hay otro corte a otro plano de más gente siendo masacrada. Vuelve otra vez al plano de Vincent y Michael y esta vez sí, ahí vemos una persona pero diferente al tío del sombrero, que estaba siendo acribillado. En fin, con estas chorradas me entretengo, por favor, perdonadme, y no me lo tengáis en cuenta. Luego vemos a lo largo de la película todos los paralelismos con las 2 primeras películas. La muerte de Joe Sasa en una procesión, como ocurría con la muerte de Fanucci en El Padrino 2. La hospitalización de Michael Corleone tras un atentado, al igual que pasaba con Vito en la primera parte. El principio en esa fiesta de recepción, la que ya os he comentado, la del homenaje, cuando Michael le pide a Vincent que pose junto a todo el clan Corleone en la foto de familia. Es exactamente lo mismo que hacía Michael con Kay cuando eran novios en la boda con la que comenzaba El Primer Padrino. Todos se estaban juntando para la foto, ¿dónde está Sonny? ¿Dónde está Fredo? Tal. Y Michael convencía a Kay, que estaba dudosa, por motivos obvios, para que se sumara a esa foto familiar, para que formara parte de la familia. Tenéis en la película todas las naranjas del mundo, tenéis naranjas para aburrir. No las he contado, ya me parecía demasiado friki, pero yo diría que hay más que en las 2 primeras partes juntas. Ya sabéis, esto al final casi se convirtió en una broma privada, que cada vez que en una película del Padrino asoma una naranja, es que algo terrible va a suceder. Por suerte, en esta edición se conserva el montaje en paralelo del final en la ópera. Esta es otra de las señas de identidad de Los Padrinos. Un final sangriento, una catarata de asesinatos, habitualmente por venganza, a veces por meros negocios, que contrastan de forma casi irónica con una celebración, que bien puede ser una celebración religiosa, como un bautizo, una comunión, o en este caso, con una manifestación artística, la representación de una ópera, aquí Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. Creo que aquí se encuentran algunas de las secuencias, para mi gusto, mejores rodadas por Francis Ford Coppola en toda su filmografía. Y además, arriesgando mucho, o sea, con unos asesinatos que son precisamente eso, son
muy estilizados, son operísticos, son exagerados, incluso en ocasiones rozan lo grotesco y que contrastan incluso con momentos concretos de la ópera. Un ejemplo muy claro, a la muerte de ese hombre prácticamente santo que es el cardenal que interpreta a Rasbalón, ese trasunto de Juan Pablo I en su cama, le sigue el plano de los actores de la obra portando un Cristo en la cruz. Y así todo el rato. Es un no parar. Ya os digo que me parece virtuosismo puro el de Coppola. Ojo, si es verdad que Coppola después ha eliminado algunos planos, no demasiados. Todo el momento operístico, todo, desde el principio hasta el final, hasta la escalinata de la ópera, es prácticamente igual, pero haciendo el trabajo de comparar un montaje con otro a la vez, te das cuenta de que aquí faltan algunos planos en concreto. En la original, nada más acabar la ópera, veíamos un abrazo entre el hijo de Michael, el cantante, Anthony, y Vincent. Un abrazo que aquí, en esta nueva edición, ha desaparecido. Corta también algunos momentos previos en la escalinata. Insisto, con esto, los momentos previos a lo que sucede. Se supone que Coppola, según he podido leer, quería como acelerar todo el clímax final de la película. Quería cortar algunos planos que consideraba que entorpecían la narración. Por supuesto, lo que tenemos aquí, y eso sí que no ha cambiado afortunadamente, es el grito mudo de Al Pacino. Puede que El Padrino 3 sea la peor película de la saga, pero me costaría mucho no hacer un hueco a este instante entre los 3 mejores momentos de toda la trilogía. Incluso se podría discutir si es el mejor. Es de los pocos momentos, además, que siempre me acaban poniendo la piel de gallina, y esto no lo digo solamente como frase hecha, aunque ya me lo sepa de memoria, aunque lo haya visto al menos una treintena de veces, aunque todo el rato anticipe que va a ocurrir, de verdad, o sea, los pelos del brazo se me acaban erizando literalmente. Es una sensación física que no puedo evitar. Es un instante, además, para estudiar en las escuelas de cine. Difícilmente se nos puede mostrar a alguien con el corazón tan roto como es en ese momento Michael Corleone, y hay que decir que el propio Al Pacino, que es quien lo materializa. Es una escena, además, de las pocas que arriesgan muchísimo en toda la película. Ya os he dicho que El Padrino 3 juega al paralelismo constante con las dos películas anteriores, pero este preciso momento yo no soy capaz de encontrarlo ni en El Padrino 1 ni en El Padrino 2. Ni siquiera con algún instante que podríamos considerar de una naturaleza similar, como la muerte de Sonny Corleone y la reacción de Vito al enterarse de la noticia, precisamente con el funerario Buonasera. Creo que lo que la hace también tan especial, esta secuencia, es, además de un Al Pacino colosal, el hecho de que Coppola, en otra decisión muy temeraria, retira su atención unos escasos segundos del rostro de Pacino desencajado, y de repente, en una decisión muy arbitraria, lo posa la cámara en la atención en los personajes de Kay, de Vincent y de Connie. Se nos muestra cómo estos 3 personajes, por instante muy fugaz, parecen olvidarse de que Mary acaba de ser asesinada y que tienen ahí el cadáver en el suelo. De hecho, solo tienen ojos para el rostro desencajado de Michael Corleone. De algún modo se olvidan de la tragedia y se quedan pendientes de él. O sea, me parece un momento que te saca fuera de esta película y de cualquier otra, de verdad, es un momento único. Y ahora, después de este derroche de entusiasmo por mi parte, ahora sí que vamos al final, al epílogo, la muerte, entre comillas, de Michael Corleone. ¿Cómo? Diréis, si en la original ya moría. Tiene truco. En la de 1990, después de la tragedia de la ópera, se nos muestran unos flashbacks de Michael bailando con su hija, con Kay y con Apolonia, con sus 3 mujeres que os decía antes. Y después vemos a Michael en su vejez, poniéndose las gafas de sol, en su retiro en una casa de Sicilia, suponemos que la de Don Tomasino, rodeado por 2 perros, dejando caer una naranja y cayendo él a su vez muerto. Todo esto, además, por cierto, en un plano lejano,
en donde Pacino no es el centro de la imagen. De hecho, Pacino está escorado a la izquierda de nuestra vista, y en el centro prácticamente lo que vemos casi más en primer plano es un pozo, ¿no? Todo ello además con la pieza más famosa de fondo de Caballería Rusticana, la misma que utilizó Martin Scorsese al principio de Toro Salvaje. ¿Qué ocurre ahora con el nuevo montaje? Coppola prescinde de esos flashbacks, salvo el de Michael bailando precisamente con su hija, con Mary. Un plano general muestra la casa de Sicilia con Michael de fondo. Después, en un primerísimo primer plano, algo que ya veíamos en el anterior montaje, está Michael Corleone poniéndose sus gafas de sol. Ese Michael Corleone, decrépito, avejentado, todo lo mismo, solo que en este momento, fin. Michael Corleone, y este era el gran secreto guardado de El Padrino 3 epílogo, no muere al final de la película. No sé qué deciros porque tampoco sé qué esperaba. La primera sensación que me ha dado ha sido de cierta frialdad, y lo cierto es que me quedo con el final original. Para mi gusto es más épico, más trágico, entroncando más con la tragedia en la que se ha convertido la vida de Michael Corleone, y que por otro lado parecía inevitable. Coppola lo ha querido razonar, y de hecho así ha sido. O sea, en su opinión, el hecho de dejarlo vivir, de no matarlo en pantalla, Michael, es el peor de los destinos. Para él, para Coppola incluso, lo considera algo peor que la muerte. Insinúa que puede que el personaje viviera más años aún, de los que vemos incluso en pantalla, pero, sin embargo, toda esa existencia va a estar dedicada a mortificarse, él por sus pecados. En ese sentido, otra de las grandes novedades del nuevo montaje es el intertítulo que aparece al final y que dice: cuando los sicilianos te desean 100 años, eso significa larga vida. Cuando los sicilianos te desean cent anni, hay que decir, cent anni. Y los sicilianos, añaden, nunca olvidan. Acordaos que lo de cent anni es como brindaban en El Padrino 2 en una fiesta, si no recuerdo mal. Es decir, el paso del tiempo lento e inevitable y el declive físico y mental que traen consigo como gran castigo, en esta ocasión para Michael Corleone. Todo, insisto, entroncando con esa tradición de tragedia griega. De hecho, es un final que se asemeja más al del Padrino 2, cuando ocurre lo de Fredo, y vemos también a un Michael más mayor, avejentado, canoso, rumiando lo que ha hecho, reflexionando, no sabemos si mortificándose. Eso es lo que ocurre aquí, pero 40 años más viejo, sumando esqueletos nuevos en el armario y habiendo perdido quizá lo único que verdaderamente ha amado, que a lo largo de toda su vida, que ha sido a su hija Mary. En fin, si nos quedaba alguna duda, parece que ni Coppola ni Puzo tenían en ninguna estima a Michael Corleone, porque al igual que ocurría en el final de la 2, antes de que apareciera, antes de que incluso se planeara esta tercera parte, lo que hacen es condenar a Michael a un castigo eterno. En resumen, ni el principio ni el final es lo que hubiera cambiado yo del Padrino 3. Es cierto. Ahora bien, merece la pena verse, siempre va a merecer la pena ver casi cualquier cosa de Coppola. Y en este caso, solo tenemos que decir que es su visión. Él es el creador, es el padre de la criatura, es su escatergoris y se lo lleva a casa si le da la real gana. Y a su vez nosotros, como espectadores, podemos preferir la versión del estudio o la de Coppola tranquilamente. Cada uno tendrá sus razones, no pasa nada por posicionarse. A mí, si me preguntan, creo que a día de hoy me quedaría antes con El Padrino estrenado en 1990 que con el de 2020. Vosotros ya me diréis qué opináis al respecto. Y esto ha sido todo. Espero de verdad que os haya gustado esta videocrítica. Por favor, si os gustan estas videocríticas, además de seguirnoslas pidiendo, no dudéis en suscribiros al canal. Si os gusta el cine en general, no dudéis en haceros con el nuevo número de la revista Acción y todos los que están por venir. Y por supuesto, feliz año 2021. Tendría que haber empezado por aquí, pero soy malísimo para las felicitaciones. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Chao. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine,
fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.